Qué bonito es reconocer que nuestro Dios es infinito. Él es nuestro infinito Dios, decía la canción que entonamos el día de hoy. Es algo interesante los temas que estamos tocando en estas reflexiones los días miércoles. El día de hoy es no retrocedas, acepta los desafíos. No retrocedas, acepta los desafíos. Y esperemos qué nos dice Dios en este momento, cómo Dios va a hablar a nuestro corazón. Unas preguntas para reflexionar, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sentido las ganas de volver atrás en nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cansados o atrapados por la circunstancia de la vida? Si preguntara hoy a cada uno de ustedes, ¿cuál fue la última vez que estaba a punto de volver atrás? O como se dice, de tirar la toalla. Siempre me gusta ver cuál es el significado de los dichos o de las frases que nosotros conocemos, como esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy a punto de tirar la toalla? Y de tirar la toalla, hermanos, en muchas situaciones de la vida, ¿verdad? A lo mejor en nuestro matrimonio, ¿sí? A lo mejor muchas veces con los propios hijos, a lo mejor con las circunstancias difíciles que hemos pasado, ¿verdad? Y muchas veces expresamos eso, estoy a punto de tirar la toalla. Tirar la toalla es una expresión que usualmente se aplica a unas y dejamos de intentar de conseguir aquello por lo que estamos luchando, ya que vemos que no salimos airosos, ¿verdad? Y abandonamos y nos damos por vencidos. Ahora, esta frase de tirar la toalla tiene su origen en el mundo del boxeo. Cuando el entrenador de un boxeador ve que este está al límite de su resistencia y no se encuentra en condiciones físicas de continuar, tiene la opción de arrojar una toalla al aire que debe de caer dentro del cuadrilátero como símbolo de rendición y finalización del combate para evitar daños mayores e irreparables. De ahí viene tirar la toalla, de ahí viene. ¿Cuántos de ustedes no han querido tirar la toalla en situaciones de la vida, hermanos? No sé qué situación pueda estar viviendo usted, pero a lo mejor el Espíritu Santo quiere decirnos algo el día de hoy. Y a lo mejor lo que nos quiere decir el día de hoy es no tires la toalla, sigue luchando por aquellas cosas, sigue luchando por tu matrimonio, sigue luchando por tu familia, sigue luchando por tu trabajo, sigue luchando en los caminos del Señor. Muchas veces nosotros también queremos tirar la toalla, hermanos, en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Pero vamos a ver una historia que aparece en las Escrituras, una historia de las historias más fascinantes que hay en la Biblia. Y estoy hablando de una historia que se encuentra en el libro de Éxodo. Y es la liberación, cuando el pueblo de Dios es liberado por el gran líder Moisés, ¿verdad? Es liberado y es llevado al Mar Rojo para poderlo cruzar y pasar victoriosos. Pero sabe que allí en ese evento el pueblo quería volver atrás. Déjeme decirle que el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto, cuando Dios decidió sacarlos de la opresión bajo el liderazgo de Moisés. Desde su llamamiento en el monte Horeb, Dios empezó a mostrar su poder a favor de su pueblo, pero en contra de Faraón y de los egipcios, por lo cual envió plagas y mostró su poder para dejar salir al pueblo hacia la tierra prometida. ¿Sabe que en la última plaga de la muerte de los primogénitos es cuando Faraón decide que el pueblo salga de Egipto y ellos van camino al desierto hacia el Mar Rojo? Yo me imagino que
Faraón pensó, ¿verdad? La decisión que había tomado de haberlos dejado ir, y eso lo hizo debido a la muerte de los primogénitos. Pero Faraón se arrepiente de dejar salir al pueblo y decide ir tras ellos. Fíjense que ahí es donde empieza la narrativa, por lo cual, hermanos, hoy vamos a ver, escuche bien, de una manera rápida, sencilla, 8 razones por lo cual no debemos de retroceder en nuestra vida. 8 razones por lo cual no debemos de retroceder. Vayamos a la escritura. Vayamos ahí a capítulo 13 del libro del Éxodo, por favor. Y ahí en el versículo 21, capítulo 13 de Éxodo, versículo 21, vamos a encontrar la primera razón por la cual nosotros como hijos de Dios no debemos de retroceder. Y la primera razón es, no retrocedemos porque la presencia de Dios va con nosotros. Dice el versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Se da cuenta? La presencia de Dios con el pueblo, a pesar de que andaban vagando ahí a la entrada del desierto, pero algo que me encanta en la escritura y dice, y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego. ¿Se pudiera imaginar usted la experiencia, esa experiencia hermosa, verdad? De que Dios estaba con ellos, de que si había sol, Dios le daba una columna de nube, si no se veía en la noche, Él hacía que brillara todo con una columna de fuego. ¿Se puede imaginar qué hermoso? ¿Cuántos de nosotros no nos hubiera gustado haber estado con el pueblo de Israel ahí viendo ese poder de Dios? Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no tenemos la presencia de Dios como la tenía el pueblo de Israel? Déjeme decirle que sí, porque el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, cuando dio el mandato de hacer discípulos a todas las naciones, Él nos dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la primera razón por la cual no debemos de retroceder es porque la presencia de Dios va con nosotros. La segunda razón, hermanos, no retrocedamos aunque las circunstancias parecieran las más difíciles de la vida. Vea, si usted sigue leyendo conmigo ahí en capítulo 14, versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hariot entre Milgot y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvieron contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Y se unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre de ellos. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él lo siguió. Y él siguió a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? La situación era muy difícil. En primer lugar, dice que estaban encerrados por las circunstancias. El mar, el encierro, las circunstancias, todo eso lo podemos ver, ¿verdad? De que a lo mejor las circunstancias que estaban viviendo no eran las más fáciles, sino eran las más difíciles. Recuerden otra cosa, Faraón era el hombre más poderoso de ese tiempo. Y él está listo para hacer retroceder al pueblo. Vamos por ellos para que vuelvan, ¿verdad?
Cuidado, hermanos. Cuidado porque hay cosas que nos pueden hacer retroceder. ¿Sí? El mismo encierro que estamos viviendo, los problemas nos pueden hacer retroceder, pero escuche muy bien esto, las personas nos pueden hacer retroceder en nuestra vida cristiana, ¿ok? Por eso la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en las personas. ¿Por qué? Porque podemos fallar, podemos fallar. ¿Cuántas veces ha escuchado un mal comentario de otra persona que le hace dudar a usted ir o no ir a la iglesia? ¿Cuántas veces usted ha participado de algo, de un mal comentario y de algo y que puede herir a otra persona? Muchas veces a lo mejor el comentario viene de su esposa, de su esposo, a lo mejor viene de la misma familia y eso hace que nuestro corazón se sienta herido. Entonces, la segunda razón es que no retrocedamos aunque las circunstancias parecieran ser las más difíciles de la vida. La tercera razón por la cual no podemos retroceder es porque la mano poderosa de Dios nos cubre. Miren cómo termina el versículo 8 que dejé ahí a medias, ¿verdad? El versículo 8 termina de una forma hermosa. Miren lo que dice. Dice el versículo 8. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Me encanta esto. Dios los había sacado con mano poderosa, pero eso ya lo sabían. Vean el 13:14, capítulo 13 de Éxodo, verso 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Yahweh nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y vea el verso 16, 13:16. Te será pues como señal sobre tu mano y pon un memorial delante de tus ojos, por cuanto Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte. Me encantan estos versos que nos hace recordar que la mano de nuestro Dios, el brazo del Señor, pelea por nosotros. Por eso Isaías 59:1, búsquelo ahí en su casa. Isaías 51:1 dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Es por ello lo importante, hermanos, recordar que una de las razones para no retroceder en nuestra vida es porque la mano poderosa de Dios nos cubre. La cuarta razón, hermanos, no retrocedamos. Escuche bien esto, a pesar del gran temor que podamos sentir, sino mejor clamemos a Dios. No retrocedamos a pesar del gran temor que nosotros podamos sentir, sino en vez de querer retroceder, clamemos a Dios. Pero fíjese lo que dice el verso 10, capítulo 14, el verso 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Es cierto que el temor está ahí. Imagínense, ya viene llegando Faraón, ¿verdad? Con todo su ejército, con todo su armamento, con toda su gente ya viene llegando. Pero dice que ellos clamaron a Dios. Ahora, déjenme explicar un poquito de esto, porque nosotros podemos clamar de una forma negativa y de una forma positiva. Déjenme decirle que el verbo clamar que aparece ahí indica una queja a causa de una gran angustia. En esta ocasión no era una petición de salvación, Señor, sálvanos, sino más bien era una queja culpando a Dios por ponerlos en esa situación. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, verdad? En vez de hacer un clamor positivo, vamos a Dios y le reclamamos, ¿verdad? Y le decimos, pero ¿por qué, Dios, nos dejas pasar esto? ¿Por qué permitiste que mi matrimonio se acabara? ¿Por qué permitiste esto, esta otra cosa? ¿Sí? Pero debemos de saber que cuando nosotros clamemos a Dios, mejor lo hagamos de una forma positiva. Por eso nosotros debemos de clamar a Dios pidiendo liberación de aquellas cosas
que nos hagan sentir que estamos a punto de tirar la toalla. ¿Ok? Esto es muy importante. El temor va a estar presente. El temor lo tenemos, somos humanos y vamos a tener miedo. ¿Sí? Pero cuando usted alce su mirada al cielo, cuando alce su mirada a Dios, debe de recordar algo. Lo que usted debe recordar es que mi clamor no debe ser para reclamarle a Dios. Mi clamor debe de ser para pedirle liberación, para pedirle salvación, porque estamos a punto de tirar la toalla. La otra, hermanos, la otra característica de por qué no debemos de retroceder es que no retrocedemos porque nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios va a pelear por nosotros. Vea lo que dice versículo 14 y versículo 15. 14 dice, voy a leer desde el 13 para entrar un poquito en contexto. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ver la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Se da cuenta? Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué hermoso es saber, hermanos, qué hermoso es saber y entender que nuestro Dios pelea por nosotros. Cuando nosotros entendemos que nuestro Dios pelea por nosotros, podemos darnos cuenta de que nuestra vida está en sus manos. Dios va a pelear por nosotros. Vea lo que dice el versículo 25 de capítulo 14. Escuche bien. Y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. ¿Se da cuenta? Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Entonces, cuando usted esté a punto de tirar la toalla, cuando usted tenga ganas de ya no seguir la vida cristiana, de retroceder en su matrimonio, de hacer algo que en vez de avanzar los lleve hacia atrás, usted debe de pensar en algo. Nuestro Dios está peleando la batalla por mí. ¿Ok? La otra, hermanos, no retrocedamos, sino marchemos a los nuevos desafíos. Vea lo que dice el versículo 15. Entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que avancen. Di a los hijos de Israel que sigan adelante. Y yo creo que es algo en lo cual nosotros tenemos que aprender mucho. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, nosotros no vamos hacia atrás. Como diría el escritor de Hebreos, el justo por la fe vivirá. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, porque eso no agrada al Señor. Nosotros somos los que vamos hacia adelante. Por eso también el escritor de Hebreos capítulo 6 nos enseña a ir hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia los nuevos desafíos. Hermanos, ¿se acuerda? Venían los egipcios atrás. Había montañas a los lados y lo único que había hacia el frente era un gran mar, el Mar Rojo, y tenían que ir y cruzar. Marchar se requería fe, se requería de que realmente Dios iba a abrir ese mar para que el pueblo pasara en seco. Tenía que haber fe. Y es ahí donde encontramos la otra razón. No retrocedamos, sino mantengamos nuestra fe en nuestro Dios. Mantengamos nuestra fe en nuestro Dios. Aun cuando las circunstancias se vean difíciles, aun cuando las circunstancias se vean que uno no puede, mantengamos nuestra fe en Dios. ¿Ok? Y también, por último, no retrocedamos porque nuestro Dios nos dará la victoria. Me encanta cómo termina
esta historia. Usted sabe que el mar se abrió, pasaron los israelitas, ¿verdad? Por eso decimos que no retrocediéramos, sino que mantuviéramos nuestra fe en Dios. Y la última es que no retrocedemos porque nuestro Dios nos dará la victoria. Pasa el pueblo y después las aguas vuelven a su cauce, vuelven a estar igual y los egipcios entonces se ahogan. Vean lo que dice el verso 30 de capítulo 14. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moisés su siervo. Es que no podemos retroceder, hermanos, porque Dios nos va a dar la victoria. Me encanta cómo termina. Si es una historia, una narrativa, así salvó Yahweh aquel día a Israel, como diciendo, oh, este es el final de la historia. Y el final de la historia es como para pararse, a aplaudir, ¿verdad? Y ver la gran maravilla que Dios hace en la vida de su pueblo y en la vida de nosotros. Entonces, resumiendo un poco, hermanos, las razones por las cuales no debemos de retroceder. Número 1, no retrocedamos porque la presencia de Dios va con nosotros. Número 2, no retrocedamos aunque las circunstancias parecieran más difíciles, aunque parecieran las más difíciles de la vida. Número 3, no retrocedamos porque la mano poderosa de Dios nos cubre. Número 4, no retrocedamos a pesar del gran temor que podamos sentir, sino mejor clamemos positivamente a Dios, ¿ok? No retrocedamos porque nuestro Dios peleará por vosotros. No retrocedamos, sino marchemos a los nuevos desafíos. No retrocedamos, sino tengamos fe en nuestro Dios. Y la última, no retrocedamos porque nuestro Dios nos dará la victoria. Hubo una pelea inolvidable en 1975. Yo estaba chiquito, bebé todavía, ¿verdad? Y el gran boxeador Muhammad Ali se enfrentaba a Joe Frazier. Fue un duro encuentro donde se pegaron fuerte, como dicen por ahí, hasta abajo de la lengua, ¿verdad? Se dice que hubo más de 450 golpes. El boxeador Ali no podía más a la mitad del combate. Él quería abandonarlo. Su entrenador lo calmó y lo convence a un round más. Ali ya no puede más, no tiene fuerzas para seguir y piensa en tirar la toalla. Pero su entrenador le habla al oído y lo convence y le dice un round más. Al terminar ese round, Ali se da cuenta de que ya no podía, a pesar de que le pedían un round más y un round más. Su entrenador dijo, bueno, pues este va a ser el último round. Cuando termina, dice, ya no puedo más, tirar la toalla, ¿verdad? Y es cuando suena la campana, ¿verdad? Y va otra vez porque el entrenador le dice uno más. Y en ese mismo round, ya el otro peleador ya no se levanta. Y así es como Muhammad Ali se convierte en el campeón mundial. Un round más es lo que nos pide nuestro Dios. Pero recuerde, Él va a pelear por vosotros, ¿sí? Recuerde, su poderosa mano nos va a guiar. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Estás a punto de retroceder y decir a tu matrimonio, ya no? Pídele a Dios un round más, que Él te ayude. ¿Estás a punto de dejar la fe cristiana porque te hicieron, porque escuchaste? Un round más. Dios peleará por ti. Dios te levantará. En la vida, ahorita que estás viviendo este encierro, este COVID, ¿verdad? En el cual estamos, esta situación difícil, ¿has sentido que estás a punto de tirar la toalla? Déjame decirte, un round más. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere levantarte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador
de nuestra fe. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta pequeña reflexión. Pedimos bendición, Señor, por favor. Síganos bendiciendo, síganos ayudando, Padre Santo. Gracias, Señor, por la bendición de poder, Padre Santo, juntos reflexionar en su palabra. Por Jesucristo oramos. Amén y amén.